Christopher Landau, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, estuvo de tour por Bruselas y a su regreso poco menos que desencadenó un conflicto internacional con un tuit. Mi reciente viaje a Bruselas para la reunión de la OTAN, dijo Cristóbal, me dejó una impresión dominante. Los Estados Unidos llevan tiempo sin abordar la evidente incoherencia entre sus relaciones con la OTAN y con la Unión Europea. Cuando estos países se ponen el sombrero de la OTAN, insisten en que la cooperación transatlántica es la piedra angular de nuestra seguridad mutua, pero cuando se ponen el sombrero de la UE, de la Unión Europea, persiguen todo tipo de agendas que a menudo son totalmente adversas a los intereses y a la seguridad de Estados Unidos, incluyendo censura, suicidio económico / fanatismo climático, fronteras abiertas, desdén por la soberanía nacional / promoción de la gobernanza y fiscalidad multilateral, apoyo a la Cuba comunista, etc. Esta incoherencia, dice Landau, no puede continuar. O bien las grandes naciones de Europa son nuestros socios en la protección de la civilización occidental, que heredamos de ellos, o no lo son. Pero no podemos pretender que somos socios mientras estas naciones permiten que la burocracia no electa, antidemocrática y no representativa de la Unión Europea en Bruselas persiga políticas de harakiri civilizacional. Un mensaje muy duro a Europa, quizás aún más viniendo de alguien que se llama Cristóbal, y que viralizó gracias a que llegó acompañado de dos sucesos más. Por un lado, la publicación del documento estratégico de Estados Unidos para la seguridad nacional, el plan geopolítico del país o, como lo llamó Trump, la hoja de ruta para garantizar que Estados Unidos siga siendo la nación más grande y más exitosa y más cojonuda de la historia humana y el hogar de la libertad en la Tierra y los próximos campeones del mundo, le faltó decir. Un documento que, como veremos, ensancha la grieta entre Estados Unidos y el bloque europeo, una grieta por la que ya entra un buque. Y por otro lado, y como queriendo dar la razón a la denuncia de Cristóbal sobre la censura en Europa, la Comisión Europea decidió que ese era el día para sancionar a Twitter, algunos lo llaman X, con una multa de 140 millones de euros, ante lo que Elon Musk, el dueño de Twitter, demandó la disolución de la Unión Europea. Aunque lo narra mejor este señor. Regulatory dispute in Brussels has erupted into a geopolitical showdown after Elon Musk demanded the abolition of the EU, turning a digital compliance case into a dramatic clash between a billionaire and an entire political bloc. Ojalá narrasen los partidos de fútbol con este dramatismo. Tres sucesos, por tanto, que se unieron en el espacio de tan solo unas pocas horas para transmitir un mensaje claro. Europa, en su actual configuración, está sola. Sola, o mejor dicho, abandonada, como dice Noah Smith en un artículo reciente, y además amenazada por Rusia y China. ¿Qué puede hacer? Y quizás más importante, ¿con qué dinero lo puede hacer? Emmanuel Macron, presidente francés, tiene una idea: reformular la política monetaria del Banco Central Europeo. Así que dale like y quítate el jersey, que aunque estemos en invierno, la cosa se va a poner calentita. De acuerdo al análisis de Noah Smith, Europa se enfrenta a dos grandes amenazas: Rusia y China. En su opinión, Rusia, un país de 144 millones de personas y un PIB de 7 billones de dólares, es capaz de desestabilizar Europa, un bloque político con 520 millones de personas y un PIB 5 veces mayor. Y lo puede hacer gracias a tres factores. Primero, el hecho de que Rusia no tiene por qué atacar en el campo de batalla, sino que puede hacerlo saboteando infraestructuras esenciales o directamente mediante la injerencia en la política. Segundo, un punto que me gana con el nombre, puede llevar a cabo la guerra Ponzi. Esto es, ocupar una región y usar a sus habitantes para ocupar la siguiente región y así encontrar nuevos habitantes con los que seguir ocupando nuevas regiones y así, un Ponzi infinito. Y tercero, y quizás más importante que los puntos anteriores, China. Un informe de la Fundación Carnegie comparte que desde mediados de 2025 se han detectado componentes chinos en drones y misiles rusos, a menudo enviados a través de empresas pantalla disfrazadas como proveedores de equipos de refrigeración industrial, neveras. La maquinaria china domina ahora la fabricación rusa relacionada con defensa. Y China
no solo abruma con su crecimiento industrial a Europa, sino que está siguiendo una estrategia económica que activamente destruye la capacidad industrial de los países europeos. Entre el año 2000 y el año 2014, el comercio entre China y la zona euro creció de forma más o menos pareja. Pero desde 2014 y muy marcadamente desde 2020, la política desde China se ha dirigido a fomentar su industria y sus exportaciones, reduciendo al tiempo la adquisición de bienes y servicios desde Europa. El efecto de este cambio se puede ver claramente en la producción industrial de Alemania, el motor europeo, que cae con fuerza precisamente desde 2015-2016. Así que Europa se encuentra en un conflicto semidirecto con una Rusia apoyada por el sector industrial chino, masivo, que a su vez está destruyendo el tejido manufacturero europeo. Y justo en este delicado momento, el abandono por parte de los Estados Unidos se materializa. Los Estados Unidos deben reconsiderar su presencia militar en el hemisferio oeste, reza el documento estratégico recientemente publicado, ese que, según Trump, es la hostia, y esto significa, en otras palabras, el regreso urgente de Estados Unidos a lo que ellos llaman nuestro hemisferio, que no es el de Europa. Cito de nuevo el documento. Lo que buscamos es estabilizar nuestra región para desincentivar la migración masiva a los Estados Unidos. En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un corolario Trump a la doctrina Monroe, una política que debe su nombre al presidente, quien en diciembre de 1823 se dirigió al Congreso de los Estados Unidos para proponer un nuevo orden político anclado en tres conceptos bien demarcados: esferas de influencia separadas para las Américas y Europa, fin de la colonización y política de no intervención. Esto es, los Estados Unidos van a copiar la estrategia de la delantera del Madrid, ocuparse de su lado del campo, y lo que ocurra en el otro área pues es cosa de los que estén por ahí. Una política que buscan complementar dejando de lado esa labor que llamaban de democratización y liberación de los pueblos. Cito: buscaremos llevarnos bien con las naciones del mundo, usen la democracia o usen cualquier otra forma de gobierno. Nada de moralizar por el planeta. El documento es, por tanto, toda una declaración de intenciones de lo que pretende ser Estados Unidos en estos próximos años, y pone el foco en América. Dice que China deja de ser una amenaza y pasa a considerarla directamente un competidor, y también dice que Europa es importante, pero que es solamente importante, o mejor dicho, que es solamente salvable si decide cambiar sus políticas. We want to keep Europe. Europe is going in some bad directions. En el escrito remarcan que las economías europeas han perdido peso en el cómputo global, pasando de ser el 25% del PIB mundial a tan solo el 14%. Pero que eso, estiman, no es lo más grave. Lo peor es cómo sus políticas antiliberales, migratorias y soberanas acercan lo que ellos llaman un suicidio civilizacional, una palabra que no había oído nunca, pero que suena muy gore. Si las tendencias actuales se mantienen, pronostican el continente será irreconocible en los próximos 20 años. ¿Cuánta credibilidad tiene este análisis del futuro europeo, este análisis que viene de Estados Unidos? ¿Cuánta credibilidad tiene la amenaza rusa, que nos planteaba Noah Smith? ¿Y cuánta verdad hay detrás de la aparente imposibilidad de competir contra China? Me atrevería a decir que incluso aquellos con 7 banderas europeas en su perfil deben estar algo preocupados. Por suerte, no faltan soluciones posibles. La de Macron es especialmente interesante para el tema que nos ocupa. Y antes de verlas, si tú eres de los que no suspendieron primero de matemáticas y anticipa de dónde saldrá el dinero para las soluciones, te invitaría a comprar Bitcoin. Y si quieres hacerlo, te invitaría a hacerlo a través de la plataforma de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin es una bolsa donde puedes comprar Bitcoin o vender Bitcoin. Y lo interesante es que, son dos cosas. La primera es que tienes que comprar Bitcoin y mandarlo a un monedero que tú controles. Es decir, lo controlas tú. Se manda desde Bull Bitcoin hasta un monedero que tú tienes la firma, que tú tienes las claves y que es responsabilidad tuya, lo cual está bien si no quieres que te confisquen tu Bitcoin. Así que esto es lo que hace Bull Bitcoin, y también hace una cosa que es que no te cobra comisión, simplemente te muestra el spread, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, y tú ya ves así el coste que tendrá la operación. Así que me gusta Bull Bitcoin porque es muy transparente y porque es muy soberano, y si quieres comprar Bitcoin, pues te invitaría a hacerlo usando el código UPSB, así tendrás mejores condiciones en el uso de la plataforma. Bien, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, parece compartir la opinión de que Europa tiene complicada la salida. Pero, aunque parezca complicada,
tiene muy claro por dónde es esa salida. En unas declaraciones tras conocer el informe de Estados Unidos, dijo que con el dólar y el yuan chino siendo utilizados como armas económicas y el crecimiento estancado en Europa, me parece, decía Emmanuel, que la política monetaria europea puede ajustarse significativamente. Si queremos reafirmar el valor del mercado interno europeo, no podemos dejar que la inflación sea nuestro único objetivo, sino también el crecimiento y el empleo. Unas declaraciones que, contrariamente a lo que suele ser la tónica en Europa, no tanto en Estados Unidos, van dirigidas a presionar directamente al Banco Central para que controle su política monetaria. Léase que baje tipos o que compre bonos. En una entrevista en Les Echos, dijo literalmente que la decisión del Banco Central Europeo de seguir vendiendo bonos gubernamentales, refiriéndose así al QT, Quantitative Tightening, que actualmente se lleva a cabo en Europa por parte de su Banco Central, corre el riesgo de impulsar al alza los tipos de interés a largo plazo, frenar la actividad y fortalecer el euro. Una preocupación que tiene sentido que la tenga Emmanuel, pues si vemos el bono francés en mínimos o lo que es lo mismo, pagando intereses máximos, obviamente te invita a pensar que él querría que esos bonos no estuviesen a esos niveles. Algo que con una deuda sobre PIB por encima del 115% significa que estás cada día más cerca de tener que gastar el presupuesto íntegro del Estado en pagar intereses, lo que políticamente es una condena. Alguien que aborda frecuentemente la difícil tesitura europea, que para ser justos también aplica, aunque en menor medida, a Estados Unidos, es Russell Napier, quien en un discurso reciente era capaz de resumir muy fácilmente la situación. Esto decía Russell: si China no te compra nada y Estados Unidos te compra menos o lo hace metiéndole aranceles y necesitas, como europeo, aumentar la producción para dejar de ser un pelele, tienes que lograr que alguien demande producto europeo. Y ese alguien, por si no lo sabías, eres tú. Esta solución, por tanto, tendría la siguiente forma. Primer punto, fomentar el crecimiento, haciéndolo obviamente con gasto público. Segundo punto, mantener los tipos bajos, es decir, mantener esa deuda a un nivel que sea medianamente pagable, es decir, monetizar la deuda. Tercer punto, incentivar la inversión dentro de Europa, con controles de capitales. Es decir, haciendo que el dinero europeo se quede en Europa, que no vaya por ahí a financiar a estadounidenses y otras cosas. Si no te gusta esta solución, que constaría de 3 patas, tranquilo, hay otras opciones. En su artículo, Noah Smith ofrece una alternativa: entrar en pánico. Pero no por nada, sino porque solo con esa sensación de urgencia, opina Noah, los europeos podrán llevar a cabo / imponer los cambios que necesitan, que serían, primero, crear una unión fiscal para que sea la propia Unión Europea la que pueda emitir deuda. Es decir, que haya bonos de la Unión Europea y no solamente bonos de los distintos países miembros. Algo que debería ir unido de una mayor tolerancia para el déficit fiscal. Es decir, aceptar también una mayor deuda a nivel nacional. Idealmente, también podrías recuperar a Inglaterra para la causa, es decir, devolver Inglaterra a la Unión Europea y finalmente gastar todo lo que sea oportuno en defensa. Y todo esto, obviamente, porque el dinero no es gratis, a costa de las pensiones si es necesario. Huelga decir, Noah Smith no ganaría unas elecciones en Europa en la vida. Como podemos ver, las soluciones apuntan esencialmente a incrementar el gasto público. A, como diría Keynes, complementar al mercado privado que, por alguna razón, no está comprando producto europeo al ritmo que debería. Sin embargo, podrías argumentar que estas soluciones, si son tales, serían cortoplacistas. Para arreglar la situación en largo plazo, es interesante el marco que propone Michael Pettis, más centrado en analizar los desequilibrios comerciales desde la raíz. Pettis estima que solo hay 3 caminos posibles hacia un sistema de comercio internacional estable, y estos serían, en primer lugar, que todos los países sacrificasen su soberanía monetaria y se integrasen bajo un dinero neutral, el patrón oro, digamos. Esto se ha demostrado antiguamente que funciona. Es improbable, pero cierto es que cada $1.000 que sube el oro, más se comenta la posibilidad. La opción 2 sería la imposición de aranceles masivos a los países que usan el comercio exterior para solucionar su falta de demanda interna. Esta sería la opción que tanto Estados Unidos como Europa están aplicando cada día con más fuerza sobre China. Y la tercera opción sería que todos hicieran como China y controlasen su divisa y sus mercados de capitales.
Y me gusta cómo lo plantea Pettis, porque ofrece un espectro de opciones, desde la más libre, con un patrón monetario único, a la menos libre, con control férreo de divisas, pasando por la que es más común, más aceptable en una democracia actual: aranceles. Podrías decir, de hecho espero que lo hayas dicho, que hay otra opción: abolir la Unión Europea, como propone Elon y otros ignorantes como un servidor. Como resultado de la desaparición del euro, seguramente veríamos una interesante mezcla de alternativas. Veríamos países que toman la vía de China, la vía del control férreo, veríamos a otros que meterían aranceles en línea con lo que ya se está haciendo, y también veríamos seguramente algunos pocos que dolarizarían, que es lo equivalente a asumir el patrón oro, al menos a nivel hoy. Y para mí esta sería la solución ideal a largo plazo. Pero hay que aceptar que la inercia hoy nos lleva al combo que es más lógico: aranceles, gasto público y control de capitales. O lo que es lo mismo, si tienes ahorros y no los quieres donar a la causa, mejor será que los tengas en un activo no confiscable y no devaluable. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces recibes un mail. Y el último mail hablaba de la difícil situación, que es que eso, se están juntando muchas difíciles situaciones. Es decir, bueno, España tiene una situación complicada en relación a la situación complicada que también tienen en Estados Unidos. Al final todos tienen una situación complicada en lo que se refiere a la clase media, esa clase media que está desapareciendo. Bueno, pues en ese último artículo hablaba de esta situación que tiene difícil arreglo al otro lado del charco y tampoco lo tiene muy fácil en este lado del charco. Y otra cosa que te quería comentar es, hablando de difíciles que están las cosas en todos los charcos, CitizenX se dedican a conseguirte pasaportes. Porque si ya se pone la cosa muy turbia, yo te diría, mira, tronco, cógete un pasaporte de otro sitio, porque imagínate que se ponen muy, muy feas las cosas, ¿no? Y tú tienes que irte de Europa y tienes que irte de un día para otro o lo que sea, ¿no? No te quieres quedar aquí. Bueno, pues una manera de salir seguro es si tienes el pasaporte de otra nación. Y estos de CitizenX te ayudan a sacarte el pasaporte de otras naciones que venden la ciudadanía a un precio que no es barato, ya te aviso. Pero, oye, la libertad tiene su precio. Así que si quieres un pasaporte de Antigua y Barbuda y otros países, El Salvador, por ejemplo, que te pueden acoger con toda la gracia y con toda la libertad esperada del mundo, pues te invito a mirarte esto de CitizenX. Y si te interesa de verdad, mándame un mail, dejo el enlace, bueno, el mail en la descripción, porque te puedo conseguir un descuento. Así que mándame un mail si te interesa este tema y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que William Lloyd Garrison. Este tipo fue el que creó un periódico en Estados Unidos que se llamaba El Liberador y sus ideas iban siempre en contra, digamos, de la esclavitud, abogando por la libertad, la emancipación de los esclavos en ese país y después por el sufragio universal y otras cosas. Bueno, que era un tipo anti-esclavitud. Y me viene al caso hoy porque, claro, mucha gente plantea esta cuestión desde el punto de vista de, bueno, tú vives en un país, pues tienes que asumir, ¿no? lo que te impongan, ¿no? Vives y disfrutas de una serie de cosas, pues tendrás que asumir las consecuencias. Y esto es así. Pero también es verdad que el ciudadano debería ser capaz de escapar de esa situación si no lo ve claro. Así que, CitizenX o léete el Liberator.